Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señora consejera. El progreso de los derechos homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, es decir, la LGBT, se ha visto fuertemente ensombrecido por una brutal y grotesca violencia homofóbica en el mundo, que a menudo pasa desapercibida y queda sin castigo, según ha señalado un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las propias Naciones Unidas. Y, lamentablemente, en España y en Andalucía no nos quedamos al margen de este incremento. El informe de delitos de odio en España sitúa las incidencias que tienen que ver con la orientación sexual de la víctima a la cabeza del ranking, por delante del racismo y de la xenofobia. Por dar algunos datos, en los últimos años los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género han sufrido un incremento lamentable. Aumentó desde 2010 a 2014 en un 13,5%, evidenciándose por las informaciones de los últimos meses que, por desgracia, siguen creciendo este año. Un 82% de estos delitos los constituyen los insultos, un 32% las agresiones físicas, un 31% las amenazas, el 18% son persecuciones. Además de daños en la propiedad, negación de servicio, maltrato, etcétera. Solo un 32% de estos delitos son denunciados y tan solo un 14% de las denuncias son llevadas a juicio. Según datos estimados en diversos estudios, en Europa el 80% de estos delitos no se denuncian. Las causas para no denunciar son diversas, desde el propio miedo de hacer pública la identidad sexual, por temor a mayores agresiones, por la existencia de una desconfianza en la autoridad, por la sensación de la existencia de una cierta impunidad que tienen los propios agresores, así como porque ya existe una apreciación de normalización social de la violencia contra estos colectivos. España se ha incorporado o incluso liderado, como usted bien decía, en la lucha por la plena igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero o intersexuales. Pero también fuimos una nación donde la intolerancia, la persecución, el odio y la represión al colectivo LGBT cobró carta de naturaleza. No podemos olvidar esa ley que usted misma, señora consejera, hacía mención, la ley de vagos y maleantes, que decía literalmente: a los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, se les aplicarán, para que cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes. A. Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás. B. Prohibición de residir en determinados lugares o territorios y obligación de declarar su domicilio. Y C. Sumisión a la vigilancia de los delegados. Una de esas instituciones especiales se estableció muy cerca, en Huelva, y con fecha muy reciente, porque en 1970, que no queda tan lejos, se promulgó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que tenía como objetivo ofrecer tratamiento a las personas homosexuales. En Huelva querían rehabilitar a los presos activos y en Badajoz a los presos pasivos. Fueron más de 5.000 vidas truncadas, destrozadas por la persecución social, policial y legal de una dictadura que, aunque fue vencida, dejó tras de sí una profundización en la sociedad de la rancia herencia nacional católica, que es más difícil de torcer que la letra de la ley. Por eso es más necesario que nunca que las instituciones públicas pongan el acento en medidas preventivas a través de la educación, como usted bien decía, señora consejera, porque también en el ámbito educativo se producen discriminaciones y agresiones. Más del 5% de los alumnos y alumnas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales afirma haber sido agredidas físicamente alguna vez y en su instituto por ser o parecer LGBT, y más del 11% reconoce haberlo presenciado. Hay que partir de una perspectiva global e integral a la hora de hacer frente a la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, actuando en el ámbito educativo, como usted bien decía, apoyando la visibilidad y el fomento de espacios donde la identidad de género y la orientación sexual puedan desarrollarse con libertad
y sancionando los comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos, porque algo no se está haciendo bien y lo tenemos que reconocer. Algo no se está haciendo bien en el ámbito educativo cuando los protagonistas de altercados violentos como miembros del colectivo LGTB son cada vez más jóvenes. Según diversos informes, se ha pasado de que, según el último estudio publicado por el propio Ministerio del Interior en 2014, el perfil del agresor homófobo más extendido era el hombre español de entre 26 y 40 años, y que en este año, en el 2015, hay un repunte de esta violencia en los jóvenes de 16 a 20 años. El último estudio a nivel estatal sobre jóvenes LGTB de 2012 refleja que el 57% de los menores de 25 años que componen este colectivo afirman haber sufrido algún tipo de violencia psíquica y o física. Además, un informe del INJUVE asegura que el 80% de la población joven española reconoce haber sido testigo de agresiones verbales a homosexuales y transexuales, y un 40% de situaciones de exclusión y un 20% de violencia física. La profusión del uso de las redes sociales por parte de toda la población, pero en especial la población joven, ha hecho de estas herramientas un nuevo marco donde se manifiesta la violencia y la discriminación contra el colectivo LGTB, porque es nuestra obligación, porque nos obliga la propia Comunidad Europea. En su título primero, en el artículo 14, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Señora García, y en el artículo 9.2 corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad. Voy a reducir mi intervención, pero sí quería terminar. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que es necesario que todos los grupos políticos de este Parlamento unamos esfuerzos y, como ya han hecho otras comunidades autónomas, trabajemos para forjar un marco normativo que luche contra la discriminación y la violencia que se ejerce contra el colectivo LGTB, como podría ser una ley transversal de igualdad social y contra la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, así como la puesta en práctica de las adecuadas políticas públicas, contando en todo momento con la participación activa de los colectivos LGTB de nuestra comunidad. Hay que prevenir, hay que corregir y eliminar todas discriminaciones por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género o diversidad corporal en cualquier ámbito de la vida y, en particular, en la esfera civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural. Muchísimas gracias, señora consejera. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señora consejera. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Podemos, creemos que son imprescindibles esas herramientas y esas medidas que usted acaba de señalar. Creemos que es importantísimo que el Parlamento y el Gobierno andaluz tienen que garantizar que se cumpla íntegramente la Ley 2/2014 del 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de personas transexuales en Andalucía. Estamos en la obligación, señora consejera, de poner los medios humanos y presupuestarios para que la ley se cumpla, pero también tenemos la obligación de que las garantías que mediante esta ley se otorgaban en el ejercicio de sus derechos al colectivo de personas transexuales sean trasladados al resto también de los colectivos que sufren discriminación y la violencia por su identidad u orientación sexual. Estamos en la obligación de atajar de forma real la LGTBofobia, la discriminación, la violencia y los delitos de odio que sufren este colectivo. Y hay que poner en práctica protocolos policiales y judiciales, usted hacía mención, contra las agresiones homofóbicas, incidir en la importancia de la denuncia y la formación tanto de policía como de los propios jueces. Tenemos que poner en práctica planes educativos que preparen al propio profesorado andaluz en esta materia, y hay que hacer campañas de sensibilización social, proyectos de asistencia
y apoyo a jóvenes y familias con personas incluidas en el colectivo LGTB. Hay que reflexionar sobre la instalación de un observatorio andaluz contra la LGTB-fobia. Nada más. Muchísimas gracias, señora consejera. Gracias. Y para cerrar la comparecencia tiene la palabra la señora consejera.